Nuestro mundo está repleto de misterios que cualquiera pensaría que solo existen en las leyendas, pero hay un selecto grupo de personas que tuvo, diría la mala suerte, de toparse con criaturas escalofriantes cara a cara, pero han conseguido grabarlas en el momento. A continuación, serás testigo de esos impactantes momentos en que seres del más allá son captados en cámara. Pero antes de adentrarnos en estos metrajes impactantes, te invito a suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más que decir, comencemos. A lo largo de las décadas, el mundo ha sido testigo de un fenómeno persistente, avistamientos de dragones que continúan reportándose desde distintos rincones del planeta. Entre los casos más inquietantes registrados, se encuentra uno en el que varios testigos, al alzar la vista al firmamento, quedaron literalmente paralizados por la escena que se desarrollaba sobre sus cabezas. En lo alto, una silueta descomunal se deslizaba con parsimonia por los cielos, violando toda lógica y entendimiento convencionales sobre la aerodinámica y la fauna conocida. Sus alas, de una envergadura titánica, estaban completamente extendidas, permitiéndole planear en un silencio absoluto y sobrenatural. No realizaba el vigoroso aleteo típico de las aves grandes, ni daba muestras de huida, su presencia era pausada y deliberada. Permaneció suspendida en el aire, visible durante largos y tensos segundos, creando la ineludible impresión de que deseaba ser observada, de que aquella exhibición era intencional. El sentimiento colectivo fue una mezcla de terror primigenio y de puro asombro, cuando la multitud comprendió que la figura no guardaba parecido con ningún ave, ni mucho menos con cualquier aeronave humana. Entonces, sin el más mínimo aviso, la entidad se desvaneció. Algunos relatan que se esfumó entre un banco de nubes, mientras otros juran que viró su vuelo hacia densos bosques en el horizonte. Nadie logró seguir su rastro, pero todos coincidieron en una conclusión perturbadora: su desaparición no fue accidental. Había surgido como si quisiera dejar una marca en la memoria colectiva, para recordarnos que quizás estas criaturas nunca se extinguieron, sino que simplemente perfeccionaron el arte del ocultamiento. En una noche apacible, un hombre buscaba relajarse en la terraza de su residencia frente a una playa en Puerto Rico. El mar, en calma chicha, reflejaba la luz de la luna cuando un movimiento inquietante comenzó a alterar la superficie. Poco a poco, formas de una palidez cadavérica emergieron de las profundidades. Inicialmente, el testigo atribuyó el fenómeno a un juego de reflejos lunares, pero pronto la realidad se impuso con claridad aterradora. Las figuras poseían una piel blanquecina y espectral, y de sus cabezas fluían mechones de cabello negro y largo que ondulaban como algas en el agua. No eran peces de ninguna clase conocida, y su apariencia solo podía asociarse con un ser de leyenda, las sirenas. Con un pulso tembloroso, el hombre continuó grabando, con su mente luchando por procesar la escena surrealista. Más tarde confesaría que, mientras las observaba, cayó en un estado de trance extraño, como si una fuerza hipnótica emanara de ellas, atrayéndolo hacia el agua. Un instinto de supervivencia más profundo que la curiosidad lo sacó de ese estado. Detuvo la grabación de forma brusca y abandonó el lugar presa de una ansiedad indescriptible. Al relatar los hechos, describió una sensación de peligro silencioso pero inminente, una advertencia visceral que le ordenaba alejarse. El video, subido a internet esa misma madrugada, se convirtió en un enigma. La naturaleza real de aquellas criaturas sigue siendo un misterio, pero el mensaje fue claro: su aparición era fugaz, y su tolerancia a la observación humana, muy limitada. La inocente curiosidad de un niño lo llevó a adentrarse en los misteriosos bosques del Perú, sin sospechar que su aventura culminaría en un momento de pura rareza. Mientras exploraba, su mirada se topó con una criatura que parecía salida de un sueño. Inmóvil entre la hojarasca, el ser lo observaba con una quietud absoluta, creando un silencio cargado de expectación. Su forma inicial evocaba la de un insecto palo de tamaño descomunal, un camuflaje perfecto. Pero entonces, en un movimiento suave y grácil, desplegó un par de alas de una delicadeza cristalina. Por un breve instante, la luz del bosque se filtró a través de ellas, dotando a la criatura de una aura etérea y mágica, reminiscente de los cuentos sobre hadas y duendes. El niño, con el corazón latiéndole con fuerza, se debatió entre el impulso de huir y el deseo de acercarse para entender. Finalmente, prevaleció un instinto de bondad y respeto. En lugar de intentar capturarla o perturbarla, dio un paso atrás, cediéndole el espacio. La criatura, como comprendiendo el gesto, se volvió y se perdió con rapidez entre la espesura del bosque. Aquel encuentro, breve y sin palabras, quedó grabado no en un dispositivo, sino en la esencia misma del niño, como un recordatorio de que lo extraordinario a veces solo pide ser reconocido, no poseído. El grifo, aquel ser híbrido de león y águila, ha sido por siglos un habitante exclusivo de bestiarios y mitologías antiguas. No obstante,
Un reporte contemporáneo proveniente de los remotos bosques de Persia, actual Irán, ha puesto en entredicho su estatus de simple leyenda. Varios testigos, de credibilidad contrastada, afirmaron haber visto una figura de una corpulencia y majestuosidad imposibles moviéndose con propósito entre los árboles. Sus descripciones coincidían de forma inquietante: el poderoso torso y las patas musculosas de un león, fusionadas con las alas enormes y el pico ganchudo de un águila. No se trataba de un vuelo errático, sino de un desplazamiento terrestre cauteloso y alerta, como si la criatura estuviera realizando una ronda de vigilancia o buscando algo específico en su territorio. La mera presencia del ser generaba una potente mezcla de temor reverencial y pavor primal. Ninguno de los presentes osó aproximarse. Un consenso tácito les indicó que eran ellos los intrusos y que debían permanecer ocultos. El avistamiento, de una duración que no excedió unos pocos segundos, terminó cuando la figura se disolvió en la profundidad del bosque sin dejar más rastro que la incredulidad. Este tipo de episodios plantean una pregunta incómoda. ¿Y si los cimientos de nuestros mitos se basan en encuentros reales con especies que, lejos de extinguirse, evolucionaron para eludir nuestra presencia, convirtiéndose en espectros de su propio pasado glorioso? En ocasiones, la realidad parece empeñada en superar a la fantasía más desbordante. Un video de origen reciente documentaba una escena doméstica aparentemente normal: un hombre sacando a su caballo del establo. La normalidad se quebró en el instante en que la cámara enfocó al animal, revelando un detalle anatómicamente imposible: un par de alas grandes, bien formadas y completamente visibles, plegadas a los costados del equino. El clip, al difundirse, detonó una tormenta digital en cuestión de horas. Lo más fascinante era la actitud del animal. Caminaba con una placidez total, sin ningún signo de estrés o rareza, como si su condición alada fuera la cosa más natural del mundo. Ante esto, los espectadores no pudieron evitar especular. ¿Era acaso una prueba viviente de antiguas razas equinas olvidadas por la historia, o algo más? Las explicaciones racionales, montajes, animatrónicos, ilusiones, volaron, pero ninguna pudo ser verificada de manera concluyente. La imagen, sin embargo, ya había calado hondo en el imaginario colectivo. Si un ser tan arraigado en el folclore como el caballo alado podía materializarse ante una cámara, la puerta quedaba abierta a una posibilidad mucho más amplia: la de que nuestro mundo aún comparte espacio con ecos de eras legendarias, seres que se mueven entre los pliegues de la realidad, esperando, quizás, un momento de distracción para ser atisbados. La jornada laboral transcurría con monotonía para un operario en las tierras altas de Escocia, hasta que la aparición de un ave de rapiña de tamaño normal, posada en un poste de luz cercano, interrumpió la rutina. La envergadura del águila era, de por sí, motivo de asombro. El hombre la observaba con curiosidad creciente, ignorante de que estaba a punto de presenciar una metamorfosis que desafiaría toda lógica biológica. Mientras el ave permanecía en su percha, estática, comenzó a ocurrir lo imposible. De los flancos de su cuerpo, como surgiendo de una dimensión oculta, emergieron con lentitud dos alas adicionales. La transformación era sutil pero innegable. El águila común se transfiguraba ante sus ojos en una criatura cuadráltera, es decir, un ser de 4 alas. La parálisis se apoderó del testigo, hipnotizado por la visión. El clímax llegó de forma abrupta. Con un poder que parecía acumulado, la criatura desplegó sus 4 miembros alares y despegó del poste, impulsándose hacia el cielo con una velocidad y fuerza brutales, para desaparecer segundos después en la inmensidad azul. No hubo explicaciones, ni rastros, ni futuros avistamientos que corroboraran el suceso. Para aquel hombre, sin embargo, quedó una certeza: había sido testigo de algo que trascendía lo animal, una entidad que habitaba en el umbral de lo conocido, revelándose solo en breves y desconcertantes interludios. El año 2014 quedó marcado en un pequeño y apartado pueblo de China por un descubrimiento que desafió la comprensión local. Un hombre, durante su recorrido habitual, se encontró de pronto con los restos de una criatura colosal. Ante él yacía un ser de proporciones épicas: una cola serpentina y extensa, unas alas membranosas y gigantescas, y una cabeza que, incluso inerte, inspiraba un profundo terror. Su silueta no correspondía a la de ningún depredador local, ni a ningún animal documentado por la ciencia. El miedo inicial, paralizante, dio paso a una cautelosa aproximación. Fue entonces cuando notó el detalle más inquietante: la criatura no mostraba signo vital alguno. Su cuerpo yacía en completo estado de reposo, como si hubiera realizado un último y fatídico vuelo antes de desplomarse en ese lugar preciso. El misterio se profundizaba ante la ausencia total de contexto. No había huellas de arrastre, señales de lucha, ni indicios de cómo una bestia de tal tamaño había llegado hasta allí. Las imágenes, filtradas a la red, desataron el habitual frenesí de teorías, desde el fraude elaborado hasta el descubrimiento zoológico del siglo.
Pero para muchos, la implicación era más profunda y perturbadora. ¿Y si los dragones, pilares de innumerables mitologías, fueron en algún momento tan reales como los leones o los osos? Tal vez el mundo de lo legendario no es una invención, sino un reino paralelo que solo se intersecta con el nuestro en contadas y fortuitas, o fatales, ocasiones. La secuencia que se presenta a continuación tiene toda la apariencia de un fotograma extraído de una película de terror o ciencia ficción, pero su ubicación es terrenal y concreta: Perú. Un hombre del lugar se encontraba caminando de noche cuando su camino fue interceptado por una aparición monstruosa. Frente a él, moviéndose con una lentitud calculada en la penumbra, se erguía una criatura de morfología arácnida, pero de un tamaño que empequeñecía cualquier araña conocida. Sus patas, largas y articuladas, se elevaban como columnas oscuras. Sin embargo, el verdadero foco de horror no residía en su tamaño, sino en la zona donde debería estar su rostro. Allí no había ojos discernibles, ni mandíbulas claras, solo una masa amorfa y oscura que, de manera inequívoca, parecía estar observándolo a él. En ese instante de pura intuición, el hombre comprendió que no se hallaba ante un depredador ordinario, sino ante una entidad antinatural. La combinación del silencio sepulcral, la proximidad física y la forma totalmente ajena a la naturaleza conocida, hizo que el instinto de supervivencia tomara el mando. Sin mediar más análisis, el lugareño emprendió una retirada inmediata y precipitada. En retrospectiva, fue probablemente la decisión más acertada. Las interpretaciones posteriores se dividen entre quienes ven una bestia mítica nunca catalogada y quienes apelan a ilusiones ópticas o estados alterados. No obstante, el episodio encierra una verdad más simple y cruda: existen encuentros en los confines de lo conocido cuya única salida viable no es la investigación, sino la huida. La plataforma Reddit fue testigo de una de sus viralizaciones más desconcertantes cuando un usuario compartió un video de una simplicidad pasmosa y a la vez profundamente anómala. En la grabación, una persona caminaba con tranquilidad por un campo abierto, y a su lado, siguiéndolo con docilidad, avanzaba una criatura de morfología extraña. La interacción era la propia de un dueño con su mascota. La persona llamaba y la criatura respondía, acompañándola con una calma absoluta que hacía la escena aún más irreal. El impacto en Internet fue instantáneo y masivo. Algunas voces señalaron hacia un posible experimento genético o biológico clandestino que, por un error, había sido expuesto al mundo. Otras conjeturaron sobre el descubrimiento fortuito de una especie completamente nueva, elusiva y nunca antes documentada por la ciencia. La apariencia del ser resultaba inquietantemente familiar, resonando con ecos de narrativas ancestrales. Una investigación más detallada por parte de usuarios reveló un parecido asombroso con la descripción clásica del grifo mitológico, la majestuosidad del águila fusionada con la potencia del felino. La incógnita de su origen y de cómo había terminado en una situación tan doméstica permaneció sin respuesta. El video, en lugar de ofrecer soluciones, sembró una inquietud persistente, la sensación de que algo propio de los bestiarios antiguos había, por un breve instante, traspasado la barrera de lo mítico y había caminado, tangible y obediente, por nuestros campos. La noche envolvía los bosques peruanos cuando un residente local, en un trayecto a altas horas, sintió que algo interrumpía la normalidad de su camino. Su mirada se dirigió hacia los árboles, donde una silueta de un blanco puro y antinatural permanecía inmóvil. Era una criatura con alas de un tamaño desproporcionado, elegantemente plegadas contra un cuerpo que parecía no pertenecer a ese entorno. La atmósfera del lugar, antes llena de los sonidos nocturnos habituales, se había tornado en un silencio espeso y opresivo. Los rasgos faciales de la entidad eran indistinguibles, borrosos, lo cual no hacía sino incrementar la sensación de extrañeza y aprensión. La criatura, por su parte, daba la impresión de estar desubicada, perdida, desplazándose con lentitud y torpeza como si buscara una ruta de escape o un punto de referencia. El testigo contuvo la respiración, plenamente consciente de que estaba siendo partícipe de un evento que se situaba más allá de cualquier explicación racional. El momento de quietud se quebró cuando la criatura, al parecer percatándose de la mirada humana, reaccionó de forma instantánea y enérgica. Sus alas se abrieron de par en par con un movimiento potente, y con un impulso formidable, la entidad se elevó y fue engullida por la oscuridad del cielo nocturno. No hubo más avistamientos, ni reportes que dieran continuidad al suceso. Solo quedó, para ese hombre, el vívido recuerdo de una noche en la que lo imposible se hizo tangible, como si un visitante de un reino ajeno hubiera cruzado por error el umbral hacia nuestro mundo. Es enorme. Fue el pensamiento unánime que atravesó las mentes de un grupo de marineros el 11 de mayo de este año, mientras su embarcación surcaba las engañosamente tranquilas aguas del Mar de los Sargazos.
La primera señal de alerta fue la aparición de largas y afiladas púas que atravesaban la superficie marina, moviéndose con una lentitud ominosa. La comprensión les golpeó de inmediato. Aquello no era debris ni vegetación, era algo vivo. El horror se apoderó de la tripulación cuando la criatura reveló la totalidad de su cuerpo. Una cabeza masiva, nodulosa y de una fealdad primordial, emergió del agua. Su boca, al abrirse, exhibió una dentadura compuesta por colmillos largos, afilados y dispuestos para desgarrar, capaces de partir el casco del barco como si fuera papel. Los gritos de la tripulación nacían del convencimiento de que sus vidas habían llegado a su fin. Por una carambola del destino que los marineros atribuirían después a un milagro, la bestia no ejecutó un ataque. Quizás los consideró insignificantes, o quizás no formaban parte de su dieta. En un acto de puro instinto, el capitán ordenó acelerar al máximo, mientras a su alrededor cundía el pánico y la creencia de que la embarcación se hundiría. La grabación termina sumida en ese caos. La identidad de la criatura sigue siendo un enigma, pero dejó una lección indeleble. En las profundidades más inexploradas de nuestros océanos, existen entidades de escala colosal para las cuales nuestro mundo de la superficie es, en el mejor de los casos, una distante curiosidad, y de las que no tenemos conocimiento ni control. ¿Te sientes tan sorprendido como yo? De ser así, aprovecha esta pausa para suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. Un suspiro de alivio, uno entrecortado, fue la única reacción posible. La historia se remonta al año pasado, cuando un pescador experimentado de las Islas Bermudas se dirigía hacia el famoso Challenger Bank para faenar. La rutina del día se quebró a unas 3 millas de la costa, cuando una sombra descomunal comenzó a perfilarse bajo la quilla de su pequeño bote, siguiéndolo con persistencia silenciosa. Al atreverse a asomarse por la borda, el horror se materializó ante sus ojos. La criatura poseía una piel moteada y una característica que heló la sangre en sus venas, unos ojos completamente blancos, sin rastro de pupila o iris, que emanaban una mirada muerta, fantasmal y profundamente antinatural. Su boca, mantenida entreabierta, dejaba ver innumerables hileras de dientes pequeños, afilados como agujas, diseñados para triturar. El pescador se quedó petrificado, convencido de la fragilidad de su embarcación de madera ante semejante depredador. Por lo que parecieron minutos eternos, la bestia simplemente flotó junto a él, observando. Cuando ya había aceptado su destino, la criatura, sin mostrar agresión, inició un lento descenso hacia las tinieblas abisales, desapareciendo de la vista tan sigilosamente como había aparecido. El pescador regresó a puerto con el cuerpo aún tembloroso y una certeza grabada a fuego. El océano esconde habitantes que no anhelan el contacto, pero que, desde sus dominios oscuros, nos observan con una curiosidad que raya en lo ominoso. La travesía de un barco pesquero comercial transcurría según lo previsto hasta que el mar, en un giro inesperado, mostró su verdadero rostro. De repente, sin la presencia de viento o nubes tormentosas, el agua bajo el casco comenzó a agitarse de forma violenta y caótica, como si un volcán submarino estuviera a punto de entrar en erupción. La tripulación pronto comprendió que la perturbación no era geológica, sino biológica. Algo de proporciones ciclópeas se movía en las profundidades y ascendía. Lo que emergió junto a la embarcación superó cualquier pesadilla marinera. Una bestia marina de escala colosal irrumpió en la superficie. Su piel no era lisa, sino una corteza grotesca cubierta de protuberancias, tubérculos y crecimientos que recordaban a percebes gigantes o formaciones coralinas malignas. Al abrir su boca, exhaló una bocanada de aire putrefacto, un hedor a descomposición y mar profundo que inundó la cubierta y provocó arcadas. Sin embargo, el verdadero terror llegó cuando la criatura, con una inteligencia siniestra, se lanzó directamente contra el barco con su enorme boca abierta como un portal hacia la nada. El pánico fue absoluto. Gracias a la sangre fría y la pericia del capitán, que ejecutó una maniobra evasiva al límite, lograron ganar unos metros de distancia preciosos. Tras lo que pareció una eternidad, consiguieron poner rumbo a aguas menos hostiles. A partir de ese día, para esa tripulación, el océano dejó de ser un medio de trabajo para convertirse en un reino habitado por monstruos reales. Algo inconmensurable los había cazado, y habían escapado por los pelos. Las profundidades marinas cerca de la plataforma de las Bermudas son un universo aparte, y un buzo experimentado lo comprendió de la manera más directa durante una inmersión rutinaria. Mientras exploraba el lecho marino, una forma comenzó a elevarse lentamente frente a él, interponiéndose en su camino. No era una formación rocosa, ni un banco de coral inusual. Era una criatura viva, suspendida en la columna de agua como un fantasma abisal. De su cuerpo central se extendían decenas de tentáculos largos, finos y pálidos, que se movían con independencia en todas direcciones, creando una barrera viva y serpenteante.
Su morfología era profundamente desconcertante. Carecía de la cabeza definida de un pulpo o el manto característico de un calamar, era una masa central de la que brotaban esos apéndices, una anatomía que no encajaba en ningún manual de biología marina. La calma con la que los tentáculos se deslizaban por el agua era inquietante, casi como si estuvieran tanteando el entorno, o al buzo mismo. En un instante de clara lucidez, el submarinista evaluó la situación. Aquellos miembros podían enredarlo con facilidad y arrastrarlo hacia las tinieblas. No hubo heroísmo, solo prudencia. Comenzó a retroceder con movimientos lentos y controlados, manteniendo la vista fija en la criatura hasta que ésta se perdió en la penumbra azulada. Tomó una decisión que muchos considerarían sabia. A veces, en el reino de lo desconocido, el mayor acto de coraje no es descubrir un secreto, sino respetar su oscuridad y retirarse para seguir viviendo. La observación reiterada nos lleva a una conclusión inevitable. El cielo, vasto y aparentemente familiar, puede albergar pasajeros que no están registrados en ningún libro de ornitología. Esta premisa se vio reforzada por un video que capturó a un ser de naturaleza indeterminada posado en lo alto de una torre de telecomunicaciones. Su silueta, recortada contra el cielo, era imponente y absolutamente estática. Permanecía allí, con unas alas de una estructura angulosa y poco orgánica, desplegadas o semiplegadas de una manera que no se correspondía con la anatomía de ningún ave conocida. No había en él el nerviosismo característico de un animal salvaje, su quietud era deliberada, vigilante, como si desde su atalaya estuviera escudriñando el mundo humano que se desarrollaba a sus pies. El silencio que envolvía la escena en el video contribuía a una atmósfera de irrealidad y de pausa en el tejido mismo de lo cotidiano. Luego, sin transición alguna, el ser desplegó sus alas, si es que no lo estaban ya, y se elevó, alejándose del emplazamiento con una velocidad y una fluidez que dejaron al espectador sin aliento, para perderse en la inmensidad del firmamento. No ofreció explicaciones, y tampoco dejó plumas ni otro rastro. La grabación concluyó, pero la sensación que imprimió fue duradera. La delgada línea que separa lo mitológico de lo real a veces se difumina, y cuando lo hace, nos enfrenta a la pregunta más desconcertante de todas. ¿Cuántas otras entidades, antiguas o nuevas, comparten nuestro cielo y nuestra tierra desde las sombras, observando desde una discreción milenaria? Entre la miríada de contenido viral, un video en particular ha capturado la atención global por una razón que va más allá de lo curioso, adentrándose en lo genuinamente inquietante. Las imágenes muestran a una criatura marina cuya apariencia desafía cualquier clasificación biológica establecida, posicionándola quizás como una de las entidades más aberrantes jamás documentadas. El ser emerge con parsimonia del agua, y desde el primer fotograma es evidente su naturaleza ajena. La parte superior de su cabeza no presenta ojos ni rasgos faciales reconocibles. En su lugar, está cubierta por una maraña de crecimientos fibrosos, similares a raíces o tentáculos cortos y enmarañados, que ocultan por completo sus órganos sensoriales. Pero el elemento más perturbador es la bioluminiscencia. A los lados de su cabeza emana una luz de un azul eléctrico e intenso, un brillo vivo y pulsante que no se asemeja al tenue fulgor de medusas o peces abisales, es un faro antinatural en la penumbra acuática. El factor temporal añade otra capa de misterio. La fecha atribuida a la grabación es el 2 de febrero de 1967. El hecho de que un testimonio visual de tal magnitud haya permanecido en la oscuridad, sin ser analizado o debatido públicamente durante décadas, es en sí mismo un enigma. Esto ha llevado a algunos a especular con una idea intrigante. Tal vez ciertas criaturas, o aquellos que las custodian, eligen el momento de su revelación. Quizás el océano, o sus habitantes más insondables, deciden cuándo y a quién mostrarse, operando en una escala temporal y con una agenda que escapa por completo a nuestra comprensión. El año 2021 añadió otro capítulo a los anales de los encuentros abisales terroríficos. Un buzo, explorando las aguas cercanas a la isla de Andros en las Bahamas, tuvo su atención capturada por un movimiento en las profundidades. Al ajustar su enfoque, una criatura de dimensiones formidables comenzó a aproximarse a él, emergiendo de la oscuridad. Su piel era el principal foco de repulsión. Estaba cubierta por una multitud de pequeños crecimientos blancos, similares a verrugas o quistes, que le conferían un aspecto enfermizo, corrupto y totalmente ajeno a cualquier forma de vida saludable. La criatura redujo la distancia de manera alarmante. En un momento crítico, abrió sus mandíbulas, que eran desproporcionadamente anchas, dejando al descubierto varias hileras de dientes afilados como dagas, preparados evidentemente para desgarrar carne. El terror se apoderó del buzo, la cámara que sostenía comenzó a temblar, capturando la escena con una inestabilidad que reflejaba su pánico. La perspectiva de una huida rápida en el medio acuático era casi nula. Entonces, de la manera más abrupta, la grabación se cortó, dejando a los espectadores en un limbo de incertidumbre sobre el destino del submarinista.
Tiempo después, el propio buzo confirmó que había sobrevivido al encuentro, pero se negó rotundamente a dar detalles sobre cómo logró escapar de las fauces de aquella bestia. Este silencio voluntario es quizás el detalle más elocuente y espeluznante de toda la historia. Algo en ese enfrentamiento, algo en la criatura o en las circunstancias, fue tan fuera de lo común que el testigo prefirió guardarlo para sí, sugiriendo que hubo una interacción o una razón desconocida por la cual la bestia lo dejó ir. Disculpe, señor. Se supone que debería estar allí arriba. Esta frase, cargada de perplejidad, resume la reacción inicial del personal a bordo de la plataforma petrolífera Nordkapp cuando su sofisticado equipo de sonar detectó una anomalía masiva en las profundidades cercanas a las Bahamas. El eco no correspondía a formaciones geológicas ni a restos de naufragios, delineaba una forma orgánica, una criatura viva de considerable tamaño, desplazándose con lentitud en las frías tinieblas del lecho oceánico. Ante la incapacidad de la plataforma para manejar o estudiar vida marina, se contactó con un yate de investigación cercano. Tras una operación delicada y tensa, lograron izar a la criatura a bordo. Lo que se reveló ante ellos fue un enigma anatómico. El cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro y húmedo, bajo el cual asomaban costillas aparentemente expuestas. Carecía por completo de ojos visibles y su boca, permanentemente entreabierta, exhibía una dentadura afilada. Sus extremidades terminaban en largas garras, más propias de un mamífero terrestre trepador que de cualquier habitante del mar. El mayor rompecabezas era su fisiología. No presentaba aletas, branquias ni ninguna adaptación evidente para la vida acuática. Parecía, por todos los indicios, una criatura terrestre que, sin embargo, había sido hallada viva en el fondo del océano. Ante la premura y el potencial científico del hallazgo, el yate puso rumbo al muelle más cercano con la intención de trasladar al espécimen a un laboratorio privado para su análisis. Desde ese momento, toda comunicación e información sobre la criatura y su destino se esfumaron. El silencio posterior es tan absoluto como las profundidades de donde fue extraída. Segmento 20. La lengua del océano, una fosa marina de profundidades extremas situada en el corazón del notorio Triángulo de las Bermudas, es un lugar ya de por sí infame por sus condiciones meteorológicas traicioneras y desapariciones inexplicables. Durante un viaje comercial, una tripulación se preparaba para enfrentar lo que parecía ser una fuerte tormenta. Sin embargo, pronto comprendieron que el peligro no venía del cielo, sino de las profundidades. El mar alrededor del barco comenzó a hervir, no por el calor, sino por una agitación frenética bajo la superficie, como si una multitud se estuviera agitando en las profundidades. De este caos acuático comenzaron a emerger, saltando con gracia y potencia, docenas de criaturas. Su anatomía era la materialización de una leyenda ancestral: torsos humanoides, con brazos y cabezas de rasgos ambiguos, que desde la cintura se fusionaban con poderosas colas de pez. Eran, sin lugar a dudas, sirenas. El terror no provenía de ver a una sola, sino a toda una horda, una comunidad que rodeaba la embarcación, surgiendo y sumergiéndose en un patrón rítmico y coordinado que parecía una danza macabra, o el ritual previo al ataque de un banco de depredadores. El pánico cundió entre los marineros, intensificado por el empeoramiento de la tormenta real. Las criaturas se volvían más audaces, acercándose peligrosamente al casco. En un acto de desesperada habilidad, el capitán, aprovechando una brecha momentánea en el cerco, forzó el timón y logró que el barco escapara de la zona de mayor concentración de seres y del canal mismo. En el momento en que alcanzaron aguas más abiertas, la actividad detrás de ellos cesó abruptamente, como si una cortina se hubiera cerrado. La lección fue clara y escalofriante: en los confines más remotos y profundos del océano, no estamos solos. Existen ecosistemas y, posiblemente, sociedades enteras que operan bajo reglas ajenas, para las cuales un barco humano no es más que una intrusión temporal en su dominio eterno. El recorrido por lo inexplicable, como el océano mismo, parece no tener fondo. Si las imágenes y relatos que has presenciado hasta ahora han logrado conmover tu percepción de la realidad, te invitamos a adentrarte aún más en lo desconocido. A continuación, encontrarás una selección de videos que, según quienes los han visto, rivalizan o incluso superan en horror a los que acabas de experimentar. Solo debes hacer clic en el enlace que se presenta a continuación. Adéntrate, si te atreves, y continúa esta travesía por los límites de lo verosímil, donde cada nuevo clip es una ventana a un mundo que se niega a ser completamente descubierto. La experiencia, te aseguramos, no ha hecho más que comenzar. Y no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Créeme, no te arrepentirás.